Buenas noches a todos. Les dejo al comenzar con la presentación del evento a cargo de Santiago Lacerna. Roberto, muy buenas noches. Bienvenidos a esta versión especial de Diálogos al Café, en el que les vamos a estar presentando un avance de un proyecto que se está desarrollando aquí en Ceres sobre la economía cashless o la economía sin dinero en efectivo. Sin mayor preámbulo, voy a dejar que Raúl Rivero nos dé unas palabras iniciales. Gracias, Santiago. Buenas noches a todos. Una cordial bienvenida. Ustedes saben, a fines de septiembre salió un dato de que las transacciones electrónicas han crecido en Bolivia en casi un 90% este año. Entonces es algo que ha llegado para crecer y seguir creciendo. Tal vez lo que ha sucedido en el Banco Unión frene un poquito, asuste un poquito, pero no va a evitar que esto siga expandiéndose. Ahora, el reto mayor yo creo que está en eso que nos hacía notar Orlando, ese 70 y tantos % de la población económicamente activa que opera en el mercado informal. Es ahí donde se tendría que trabajar para ver cómo hacer de generar elementos de incentivo para que esta población se vaya incorporando al sistema, entre comillas, formal y pues lo que es la desmaterialización del dinero alcance cifras mucho mayores. Ustedes saben que en Bolivia las transacciones extrabancarias son muy crecidas y bueno, un porcentaje muy alto de estas transacciones pues son actividades que no tributan, son actividades que no se registran, son actividades fuera del sistema formal. Entonces, ahí es donde está el reto de generar incentivos, no castigos, eso Orlando ha recalcado muy bien, ¿no? En nuestro país lamentablemente nos gusta ir por el lado del palo y no por el lado de la zanahoria. Entonces, más bien hay que buscar la manera de que la zanahoria funcione pues en este esquema. Y paradójicamente uno de los sectores más preocupados de que esto vaya hacia adelante es precisamente las entidades microfinancieras, aquellas que trabajan con el sector informal. ¿Por qué? Porque para ellas los costos de transacción son muy elevados y todo lo que significa la incorporación del fintech ha llevado a expectativas de bajada de costos, de llegar a mayores mercados con mayores facilidades. Algunas ya están aplicando plataformas digitales en sus operaciones de análisis de crédito, incluso de cobranza. Gracias a esta normativa, la 264.020 de ASFI, se ha podido avanzar bastante en este tema y a ellos pues les interesa sobremanera que se generen esos incentivos. Ya abrir agencias de entidades financieras, bancarias, es muy pesado. Imagínense para una entidad microfinanciera que tiene encima del costo alto de las transacciones de crédito, tener que pagar todo lo que exige la ASFI para abrir una agencia y mantenerla una agencia. A una IFD le obliga a tener los mismos estándares que a un banco. Entonces, las IFD son aquellas que están buscando la manera de incorporar el fintech en el proceso y esto pasa por la desmaterialización del dinero y de todos los mecanismos que hagan segura la transacción y sobre todo, lo más importante, que sean pues aceptadas por los entes reguladores, que es el otro tema que hay que analizar. Entonces, hay todavía bastante trabajo, hay mucho por hacer en este tema, aunque la bancarización ha crecido mucho en Bolivia, eso hay que reconocerlo, todavía nos falta bastante para que la inclusión financiera y la inclusión digital alcance a un segmento mucho mayor de la población y nos permita ir avanzando en esto que es pues ya la desmaterialización de las operaciones en todo el sistema financiero. Tú, Roberto, tienes una pregunta, por favor, adelante. Quisiera también hacer algunos comentarios, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención el caso africano, ¿no? Especialmente en Kenia,
donde el desarrollo de la economía, de los medios de pago digitales ha estado acompañado más que por los bancos, por las compañías telefónicas, ¿no? De hecho, en Kenia el 60% de la economía es informal, no tiene cuentas bancarias, pero sí realiza transacciones por medios digitales, especialmente del celular, ¿no? El sistema PESA que es tan famoso, ¿no es cierto? Se ha expandido no solo en Kenia, sino en gran parte del África, de manera que allá personas sin cuenta bancaria, sin regulaciones y qué sé yo, desde cualquier aldea, desde cualquier área rural, realiza transacciones digitales y está perfectamente incluida en esta lógica. Mi pregunta es, ¿por qué no puede hacerse eso en Bolivia? ¿Qué es lo que impide a Tigo, a Viva o a Entel misma, ¿no es cierto?, avanzar más y más rápido en la digitalización de los medios de pago? ¿Por qué no pueden participar más activamente? Quizás Paola pudiera respondernos a esto, hablando sobre todo de en qué medida el sistema de regulación o el deseo de regular está limitando y restringiendo. Y ahí va también una pregunta que quería pedirle a Paola, ¿no? ¿En qué medida esa normativa que usted ha descrito puede realmente simplificarse para convertirla en una normativa que aliente más que restrinja los medios de pago digitales? Y a Orlando quería hacerle también una pregunta, si me permite, Raulito, un ratito más de mi tiempo. Mi pregunta es, ¿en qué medida la digitalización podría facilitar una reforma tributaria a fondo? No solamente mejorar el cobro del IVA, de eliminar el IT o hacer simplificación tributaria, sino una reforma profunda, por ejemplo, que modifique el pago del IVA, que es tan regresivo, a un pago general, por ejemplo, de las rentas. Alguna vez hemos comentado en nuestras charlas informales con ustedes la posibilidad de que se reemplace todo el sistema de impuestos por una suerte de 10% sobre ingreso que se cobre automáticamente el momento en que uno recibe el ingreso y se olvida de transar nunca más con el fisco, se olvida de formularios, se olvida de ir a pagar porque ya le han cobrado el impuesto, se olvida de deberes formales, informales y toda esa vaina que absorbe tiempo, costos, tensiones y que finalmente convierte al sistema de impuestos en un mecanismo de extorsión, ¿no? Mi pregunta es, ¿puede hacerse algo así? ¿La digitalización le facilitaría la vida al contribuyente, le facilitaría la vida al Estado? ¿Podemos pensar un proyecto de esa naturaleza? Gracias, Raúl. Comenzaremos con Paola, por favor. Bueno, gracias. Sí, es bastante interesante lo que menciona. Efectivamente, en países de África, el tema de la digitalización y la bancarización está muy avanzado. La billetera móvil allá es un mecanismo recurrente que se puede utilizar y son precisamente las compañías telefónicas las que han impulsado esta bancarización o este uso de medios digitales. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Creo yo que el regulador un poco ha equivocado el camino al establecer condiciones, las mismas condiciones para la prestación de un servicio de billetera móvil que tiene límites muy restringidos de manejo que para el manejo de una caja de ahorros. Por ejemplo, todo lo que son normas de cumplimiento de la UIF, si bien es cierto que hay que identificar al usuario, que hay que aplicar políticas de debida diligencia y de conocer a tu cliente, no se le pueden pedir las mismas condiciones o la misma información que se le está solicitando a una persona que requiere un crédito bancario, por ejemplo. Pero las condiciones son las mismas, tiene que proporcionar la misma información, tiene que proporcionar la misma información de ingresos, de referencias comerciales, de referencias bancarias, lo cual no va con la naturaleza del servicio. Y lo mismo en temas de puntos de atención financiera, por ejemplo. El tema de billetera móvil estaba pensado o está pensado para que uno pueda acceder incluso desde la señora que vende los dulces, que pueda ser la persona o el punto corresponsal donde uno pueda afiliarse y donde uno pueda hacer la transacción directamente. Sin embargo, la normativa de ASFI nuevamente establece que se requiere para que uno tenga un punto corresponsal donde se pueda transaccionar con billetera móvil, este punto cumpla con ciertos requisitos, como ser seguros, como ser instalaciones, como ser el NIT, como ser el registro en fondo de empresa,
y entonces vamos limitando la cantidad de negocios o de puntos de atención que realmente podríamos contratar para tener una mayor llegada. Si hablamos de un pueblo alejado, si pudiéramos tenerlo en la pensión del pueblo, el punto de atención financiera donde se afilia la billetera móvil y se pueda transaccionar, sería maravilloso y toda la gente podría acceder a él. Sin embargo, el único punto formal no cuenta con el NIT, no cuenta con las instalaciones adecuadas, no cuenta con una conectividad las 24 horas del día, ni ciertas condiciones que la ASFI va requiriendo de los corresponsales no financieros. Entonces, esa también es una limitante para poder masificar la llegada a los lugares más alejados. Y bueno, también están los requisitos que se les piden a las entidades financieras. Y yo les hablo desde la experiencia de banco, el lograr tener la no objeción de ASFI para poder prestar servicios de billetera móvil es un listado de 23 requisitos que se tienen que cumplir entre procedimientos, políticas, normas, formularios, acuerdos, convenios que van sumando y sumando, y es por eso que probablemente no han habido más bancos que se hayan sumado a prestar el servicio de billetera móvil. Y por el lado de las empresas de servicio de pago móvil, Tigo Money ha sido el único que ha llegado a establecer esto. Viva ha preferido trabajar con los bancos, ha trabajado con el Nacional y con el Banco de Crédito, y lamentablemente nunca llegó a cerrar ningún acuerdo porque tenía que trabajar con el Banco Unión, pero algo pasó en el camino que decidieron dejar el proyecto de lado, ¿no? Y bueno, las empresas de servicio de pago móvil como Tigo tienen que tener, a la par de estar transaccionando en el mercado, un fideicomiso administrado por una entidad financiera donde mantengan en custodia la misma cantidad de dinero que se está transaccionando en las billeteras móviles. Entonces, mientras más operaciones de billetera móvil, para Tigo también es un costo mayor porque tiene que ir incrementando este fideicomiso, que es el respaldo de las transacciones. Por favor, Orlando, la parte que te corresponde. Bien, un exdirector del Servicio de Impuestos Nacionales, que en paz descanse, don Raúl Loaiza Montoya, decía: ¿para qué hacerlo fácil si difícil siempre hemos podido? Como la máxima del empleado público, ¿no? No queremos cambiar, no queremos hacerlo de otra forma, siempre hemos podido hacerlo así, no molestes. En realidad, el estado actual de la tecnología y de los avances nos está mostrando que no podemos seguir con esa máxima. No podemos pensar en que lo que hacíamos antes se puede seguir haciendo ahora, así lo hagamos de manera difícil. En ese sentido, sí es posible pensar en una reforma tributaria simple. Y tenemos que cambiar el enfoque y posicionarnos en el resultado, dónde queremos llegar. Y a partir de ese resultado, trazar el camino más corto hacia nuestra actualidad, hacia nuestro presente. Sí existen las formas de trazar ese camino utilizando las figuras tributarias que nos establece la legislación, el Código Tributario principalmente, con lo que se llama los pagos a cuenta y las devoluciones automáticas. Dicho de otra forma, si en una transacción cashless yo ya puedo establecer el impuesto, presumir un impuesto y enterarlo directamente al fisco en esa misma transacción, también debería prever la posibilidad de devolver si acaso se ha pagado en demasía y también que sea de manera automática. Definitivamente existen experiencias y recomendaciones internacionales que hablan de que la solución para pensar en un sistema tributario tan simple, tan sencillo, es móvil. Es móvil por dos razones. Porque es el mecanismo actual que ha cerrado las brechas digitales. Pensar que un campesino pueda tener acceso a una computadora resulta un tanto utópico. Pero pensar que un campesino, una persona que trabaja en la zona rural, pueda tener acceso a un smartphone, incluso con mayores potencialidades que las actuales computadoras, es más real. Y justamente, como bien señalaba la colega, no se ha pensado en utilizar ese tipo de instrumentos, ese tipo de herramientas
y más bien se le ha limitado las posibilidades y las funcionalidades. Entonces, como que seguimos pensando de manera distinta. Hay que hacer una verdadera revolución. Sí se puede pensar en un IVA, sí se puede pensar en un IUE con esos dos mecanismos, un anticipo y una devolución, pero este anticipo y esta devolución debe ser automática y sí se puede trabajar en lo que son soluciones móviles, ¿no? La experiencia de Kenia, que señalaba Roberto, habla no necesariamente, y bien lo enfatizaba la colega, en el sentido de que no necesitamos internet en las zonas rurales. Ese elemento es fundamental, ese elemento es clave. ¿Por qué? Porque utilizando el teléfono móvil y la billetera móvil, directamente a través de un mensaje se puede estar frente a una transacción. ¿Y por qué no a una transacción consolidada? Donde no solamente estemos hablando de una operación económica, sino con el correspondiente complemento tributario. Entonces, una prueba de ello de países que han logrado llegar a esa situación y de lo que justamente han hecho varios estudios es Estonia, ¿no? Y sería interesante abundar más, pero no es el caso, pero ahí tienen un país ejemplo en el que se puede confirmar la tesis de que una revolución tecnológica puede conllevar a una simplificación tributaria y a una mejor posición. Muchas gracias.